Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos todos a Perfumones, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a hablar de una novedad, de un perfume recién salidito del horno, que es Le Sel d'Issey. Le Sel significa la sal de Issey Miyake, y no podía estar mejor puesto el nombre, porque la sal es uno de las principales notas de este perfume y de las características que lo definen. Yo tengo el frasco de 50 mililitros y ya os advierto que es un perfume que seguro que es un perfume polarizante. Me explico. Este perfume o te encanta, o te gusta mucho, o lo odiarás, porque es así, porque por lo que estoy captando, por lo que estoy viendo, distintas opiniones y tal, y además los perfumes salados tienen esto que o gustan mucho o no gustan. A mí normalmente los perfumes salados me gustan, y ya os advierto que este perfume me gusta. Aquí tenemos todo lo que está de moda ahora, 95% de ingredientes de origen natural, frasco recargable, perfume vegano y todo esto. Cuando lees todo esto, pues dices, muy bien, me parece muy bien, es muy amigable con el medio ambiente, pero siempre te da un temor, te da un no sé qué, de a ver si esto afecta al rendimiento. Claro, por otra parte, tenemos al perfumista, que es Quentin Bisch. Quentin Bisch normalmente es una garantía de buen rendimiento. Es una garantía de buen rendimiento. Los perfumes diseñados por Quentin Bisch suelen ser perfumes que funcionan muy bien. Pensaréis, un perfume marino, Quentin Bisch se parece a Kenzo. Ya os digo, de entrada, otro spoiler, no se parece a Kenzo. No se parece, es muy distinto. Es muy distinto a Kenzo, es muy distinto a Le Beau Paradise Garden, es muy distinto. Aquí tenemos a la sal como principal protagonista. Pues bien, la cajita, ya vamos a dejar un poco de hablar tanto. La cajita pues tiene este color un poco grisáceo. Como os digo, 50 mililitros, está la versión de 100. Los precios son un poco altos para ser perfumes de Issey Miyake. Rompemos un poco con el estándar del diseño de Issey Miyake, con esos tapones alargados y tal. Aquí tenemos un frasco muy minimalista, completamente minimalista, pero fijaros cuánto grosor de vidrio. El tapón es de plástico, aunque sostiene perfectamente. Ya sabéis, los perfumes de 50 mililitros, si no sostiene bien el tapón, mal vamos. Y simplemente pues pone esto, Le Sel d'Issey, de Issey Miyake. Y como os digo, ya os lo he dicho, es concentración eau de toilette. Vamos a atomizar. El atomizador funciona perfectamente, sin ningún problema. Dicho esto, las notas. ¿Qué notas nos declara este perfume? Pues nos declara en la salida jengibre y sal de mar. Luego tenemos algas marinas, vetiver, y en el fondo tenemos musgo de roble y cedro. Aquí tenemos una combinación de notas marinas, saladas y notas amaderadas. Punto. Sin términos intermedios. Muchas veces hablamos de que muchos perfumes acuáticos marinos combinan muy bien con notas verdes. Por ejemplo, os hablaría de Davidoff Coolwater, con esas notas, con notas romeros, notas herbales, notas aromáticas. No, aquí vamos de las notas marinas y saladas a las notas amaderadas. Simplemente. Bien, la salida es salada, como no puede ser de otra forma, pero no solamente salada, es fresca, es una salida fresca, es una salida potente, fuerte, proyecta bastante bien, más de un metro, 1,20 m aproximadamente, no sé, mucho más allá de los brazos proyecta. Esto es en sí también porque el jengibre, además de darle el toque picantoso, ayuda a proyectar. No sé si hay alguna nota más, además de la sal y del jengibre en la salida. Es posible que haya alguna nota más. Ya sabemos de que últimamente hay un minimalismo en cuanto a declaración de notas que muchas veces no es real. Pero bueno, yo os voy a explicar lo que yo noto. Yo noto una salida fresca, salada, un poco picantosa y que se sostiene. Es una sal
aunque ponga sal marina, es curioso porque aquí tenemos una sal que es un poco seca. No tenemos en este momento, no tenemos un aroma muy acuoso, muy acuático. Aquí tenemos el tema este marino, pero que viene por lo salado, no tanto por la sensación acuosa, acuática, mojada, no, es bastante seco, es muy curioso. A medida que va secando, va saliendo un toque, pero que va secando y pasando tiempo, porque el perfume dura. Ya ha pasado una hora, quizá una hora y media, y notamos, yo noto, y os hablo de lo que noto yo siempre, claro. Yo noto como un toque, como un poco sucio, Yo creo, pero no es desagradable, pero sí que tiene esta sensación un poco así. Yo supongo que esto es el toque de las algas, ¿no? Que le dan un toque verde, pero un toque verde marino profundo, un poco así como raro, como sucio. No le queda mal, pero hay que probarlo, estos perfumes hay que probarlos. Por eso os digo que es un perfume polarizante. El toque salado sigue alto. Seguimos con el toque salado alto. Y a partir de la tercera hora y tal, ya irá descendiendo, pero muy poquito a poco, y está durante prácticamente toda la vida del perfume, está el toque salado. A partir de ahí van saliendo notas leñosas, tenemos un vetiver que se va convirtiendo en terroso, y es curioso cuando ya va avanzando las notas amaderadas, cuando se siente un poco húmedo con el musgo de roble, es entonces cuando sentimos una sensación un poco más húmeda, ya no tan seca como os decía al principio de la vida del perfume. Tenemos esta evolución que va de lo salado marino con este toque de algas muy suave, muy suave. Muchos dicen que las algas ni las sienten. Yo creo que lo que siento son las algas. Al menos eso pienso. A partir de ahí tenemos ese toque amaderado, leñoso, terroso, con ese toque húmedo musgoso verde, que es la única concesión que tenemos un poco a lo verde, y va saliendo lo que es el cedro. Yo creo que algo más de cedro. No me extrañaría que tuviese ISO y Super. Ahí me da la sensación de ser un perfume bastante, en este sentido, bastante molecular, que se han utilizado bastantes moléculas y no tanto esencias naturales. Ahora está muy de moda todo esto. Y se va manteniendo fresco, pero con una densidad suficiente. Y el toque amaderado, con el toque salado que va descendiendo poco a poco, el amaderado va aguantando hasta que va desapareciendo la vida del perfume. Hablemos ahora de rendimiento. Un rendimiento bueno, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Proyecta bien 2 horas. 2 horas proyecta bien. Y lo he podido comprobar porque lo he utilizado bastantes días. Alguno de vosotros, porque ya lo saqué hace ya días este perfume, decía que sacase la reseña ya, pero quería probarlo bien. Decía de que proyecta bien un par de horas. Vamos a ver, no es una proyección, no va a llenar una habitación. Es un perfume que no invade espacios ajenos, lo podemos llevar a trabajar. Yo de hecho lo he llevado a trabajar también. Y a partir de ahí, pues se va retrayendo a una burbuja personal y podéis pensar que lo perdéis un poco. Yo la verdad es que como para probarlos, yo hago distintas pruebas. Atomizo normal, más que nada en cuello y tal. Cuando hace 3 horas aproximadamente me da la sensación que lo he perdido. Pero cuando hago las pruebas me atomizo más que nada, ya lo he comentado muchas veces, me atomizo brazos y prácticamente no me atomizo cuello. Y se nota. Y el perfume sigue ahí hasta la 8ª hora. E incluso preguntas cuando han pasado 5 o 6 horas a alguna persona y se siente, lo perciben perfectamente. Por tanto, no hay ningún problema de rendimiento. Es un perfume que hace honor a Quentin Bisch,
a su trayectoria. Por tanto, en este sentido es un perfume que tiene buen rendimiento. También en el tema de que os decía que es un perfume polarizante, los Kenzo también son un poco polarizantes, no gustan a todo el mundo. Y aquí tenemos algo así, porque es un perfume diferente. ¿A qué perfume se parece? Podéis decir, pues no tengo ni idea, porque este toque, he visto algunos que lo comparaban con estos de Bulgari, estos que son redondos, no recuerdo ahora con cuál exactamente. Algunos decían, pues ponían de que se parecía al Kenzo, pero el Kenzo, yo os puedo decir, yo tengo todos los Kenzo, por ahí están, por ahí abajo están, los tengo todos y no se parecen nada, aunque también juegan con el tema de lo acuático y amaderado, pero es muy distinto, porque ahí sí que es acuático. Aquí no es tanto acuático, sino, como os digo, absolutamente salado. Es un perfume distinto, polarizante. La sal, las notas saladas no gustan a todos, no todos les sientan bien, tenéis que probarlo. Hay quien me ha dicho que no le dice nada, que es un perfume que no le dice absolutamente nada. Como os digo, tiene muy buen rendimiento, épocas del año para usarlo perfectamente, primavera, verano y principios de otoño. Yo tampoco pienso que en verano, con 40 grados diurno en la calle, sea la mejor elección, porque puede atosigar, porque este toque salado continuo puede llegar a atosigar. Si está para salir por la noche, yo lo veo perfectamente, en ambientes así de club náutico y tal, pues puede quedar hasta muy bien, ¿no? Y el resto del año, pues como tiene una cierta densidad y tal, para uso diurno, pues se podría utilizar prácticamente todo el año. Aunque no le veo tampoco problemas en cuanto a edad, sí que es posible de que pueda ser un poco maduro por el tema que tiene un amaderado fuerte en el fondo y tal. Eso es muy relativo y cada uno tendría que decidirlo. Es muy masculino, es un perfume masculino total, al menos esta es mi opinión. Yo no lo veo femenino. Yo cuando pienso en estas cosas, me imagino a mi mujer llevándolo y no me lo imagino. Y mirad que mi mujer pues lleva, por ejemplo, Bravo Messier. A mi mujer le gustan los perfumes también, le gustan prácticamente muchos perfumes que uso yo, le gustan, pero en cambio no me imagino este perfume que lo llevase ella. Y yo un poco me baso en esto. ¿Es un perfume que vale la pena? Pues vale la pena probarlo. Vale la pena probarlo. Desde luego no es un perfume de compra a ciegas, ni mucho menos, porque os podéis llevar un chasco, porque yo comprendo de que no es un perfume fácil, porque es muy salado, la salida es bastante salado. ¿Es un perfume económico? No, ha subido un escalón con este perfume, Issey Miyake ha subido un escalón. También es posible que cuando pase un poco la proximidad del lanzamiento, pues vaya bajando un poco los precios, porque los perfumes de Issey Miyake pues suelen tener un precio bastante más asequible. Pero bueno, es así. Probadlo si tenéis ocasión. Yo lo compré en Druni y lo pude probar en Tester sin demasiados problemas. Aquí en mi pueblo tampoco ni muchos inventos. Y me gustó y me apeteció comprarlo. Y a mí me gustan los perfumes así con toques salados, como Coastal Salty Forest. Me gustan, estos perfumes salados me gustan y me sientan bien, pero yo entiendo que no a todo el mundo les sientan bien. ¿Es un alerta perfumón? No lo llevaría a alerta perfumón, lo dejo bien como un buen perfume, pero tampoco pienso de que tenga que tener una alerta perfumón. De momento hay que probarlo más y todo esto lo veo como un lanzamiento que está bien, pero tampoco creo que sea de los mejores lanzamientos del año. Un perfume interesante, distinto. Si os gusta experimentar con cosas diferentes, probadlo y me lo comentáis. Y los que ya lo hayáis probado, pues decidme si estáis de acuerdo o no. Conclusión, para mí es un perfume que me gusta, pero que entiendo que habrá gente que no le gustará y que no le gustará nada. Tiene muy buen rendimiento y tiene una combinación muy original entre un toque salado, un salado seco, y que va
va evolucionando hacia un amaderado más húmedo. Es muy curioso, es muy curioso. Y nada más, amigos, esta ha sido la reseña del Lecel d'Issei de Issei Miyake Eau de Toilette 2024 Quentin Beach. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos, hasta luego.